La novela mexicana del siglo XX puede leerse como si fuera un laboratorio donde el país ensaya explicaciones sobre sí mismo a través de la revolución, del campo devastado, de la ciudad moderna, de la revisión de su pasado imperial y ese espacio íntimo del hogar. Y la narrativa mexicana, sobre todo de estas 5 novelas que vamos a revisar hoy, tienen una misma pregunta. ¿Cómo se relaciona el poder, la memoria y el deseo en la construcción de una identidad nacional? Estas 5 obras nos van a permitir trazar justamente ese recorrido. Y estoy hablando de Los de Abajo, Pedro Páramo, La región más transparente, Noticias del Imperio y Como agua para chocolate. Leídas en conjunto, estas novelas no solo representan distintos momentos históricos, sino distintas formas de narrar y abordar una herida mexicana. Acompáñame. Bienvenidos a Somos Historias. Empecemos con esta novela acerca de una revolución cinética, como este cuadro del desencanto de Los de Abajo, sí, justamente, Los de Abajo, de Mariano Azuela, donde la revolución no aparece como un mito heroico, sino como una experiencia fragmentada. Esta novela fue publicada en el año de 1915, en plena convulsión armada, y la novela rompe con la tentación épica y opta por la crudeza. Tal vez porque todavía estábamos justamente en esta lucha armada, conocida como la Revolución Mexicana. Demetrio Macías no es un ideólogo, es un campesino arrastrado por las circunstancias. Azuela presenta la guerra como proceso caótico. Desde los ideales se diluyen entre traiciones, saqueos, ambiciones personales. El título mismo, Los de Abajo, alude a una categoría social, más que a una causa, a esos marginados, los invisibles, los que no tienen voz, que quieren combatir sin comprender realmente lo que están haciendo y qué es la lucha que están enfrentando. Aquí el poder se muestra inestable, casi accidental. No hay redención clara, solo desgaste. La revolución, lejos de cerrar una herida, la va desplazando. Segunda novela, El país fantasma, memoria y caciquismo en Pedro Páramo. Si Azuela nos ha mostrado en su novela la violencia en movimiento, Juan Rulfo nos va a presentar su sedimentación. En Pedro Páramo, publicada en 1955, la revolución ya pasó, pero su eco persiste en Comala, un pueblo donde las voces hablan desde la muerte. La estructura fragmentaria y polifónica convierte la novela en un territorio muy especial. Pedro Páramo, cacique absoluto, encarna la concentración del poder y su efecto corrosivo. Bajo su dominio, la tierra se seca, las relaciones se pudren y la comunidad pierde cohesión. Comala simboliza un México donde la historia no ha sido resuelta, sino enterrada en murmullos. La memoria no es aquí archivo ordenado, sino susurro insistente. Rulfo sugiere que el poder deje residuos que sobreviven a los cuerpos. Lo político se vuelve metafísico. La ciudad como espejo fragmentado. Con Carlos Fuentes y La región más transparente, la narrativa mexicana se traslada al espacio urbano. Publicada en 1958, la novela retrata una Ciudad de México que intenta modernizarse, pero sin desprenderse de su pasado. No hay un protagonista único. Yo podría decir que realmente el personaje central de esta novela es la Ciudad de México. Y va construyendo un mosaico social donde confluyen aristócratas en decadencia, burócratas ambiciosos, intelectuales y marginados. La modernidad aparece como una promesa ambigua. Crecimiento económico, movilidad social, pero también desigualdad y mucho desarraigo. Aquí el poder ya no solo es militar o rural como en las novelas anteriores, sino económico y cultural. La identidad nacional se debate justamente entre la tradición y el cosmopolitismo. La memoria histórica no desaparece,
sino que se va disfrazando en estas nuevas formas. La historia como delirio, noticias del imperio de Fernando del Paso. Aquí, Fernando del Paso retrocede al siglo XIX, reexaminar la segunda intervención francesa a nuestro país. Y lo hace con la corte de Maximiliano, pero en voz de su esposa Carlota. Aquí tenemos ya una Carlota anciana que mezcla lucidez y locura, memoria y obsesión. Y la historia oficial se empieza a contraponer con la experiencia subjetiva de Carlota. Del Paso sugiere que el imperio, el poder de este imperio fue en parte un teatro, una puesta en escena, una representación que no logró arraigarse en la realidad mexicana. La locura de Carlota funciona también como metáfora de una nación, México, que todavía dialoga con estos fantasmas europeos. El pasado no es una etapa superada, sino un archivo que vive y que está en nuestro presente. Esta quinta novela nos habla sobre la revolución íntima, sobre el deseo y la tradición. Como agua para chocolate, Laura Esquivel va a desplazar este conflicto exterior al ámbito doméstico. Está también ambientada durante la época de la Revolución, pero la novela va a girar alrededor de la cocina y de la vida de Tita. Esta tradición familiar que obliga a la hija menor a cuidar a la madre, que eso nos va a simbolizar un patriarcado muy interiorizado. El deseo reprimido se expresa a través de la comida, que adquiere propiedades casi mágicas. La cocina se transforma en un espacio de resistencia. Aquí el poder no es ni militar ni político, es emocional y cultural. La memoria se transmite a través de recetas y de gestos. La revolución exterior contrasta con la revolución íntima, la lucha por el derecho a amar y a decidir. 5 novelas de diferentes épocas, pero con una misma interrogación. Estas 5 novelas configuran un mapa literario donde México aparece como territorio atravesado por tensiones persistentes. Desde la violencia revolucionaria hasta la opresión doméstica, desde el caciquismo rural hasta la modernidad, la narrativa mexicana ha explorado cómo el poder se encarna en cuerpos, en ciudades y en memorias. En conjunto, estas 5 obras revelan que la historia nacional no puede entenderse solo como una sucesión de acontecimientos políticos. Es también una experiencia subjetiva, es una herida emocional o varias. Es deseo contenido o liberado. La novela mexicana del siglo XX, sobre todo en estas 5 que comentamos hoy, no ofrece respuestas definitivas, pero sí una certeza, la identidad del país que se construye en diálogo constante entre el pasado y el presente, entre la imposición y la resistencia. Así, esta literatura se convierte en un espacio crítico donde México se mira, se observa, no para encontrarse complaciente, sino para confrontar a sus fantasmas. Muchas gracias. Te invito a leer mi más reciente novela, Gatsby antes de Gatsby. Esta es la precuela del Gran Gatsby de Fitzgerald. Es un ejercicio de imaginación, pero con una profunda investigación histórica de quién fuera o quién creemos que fue Gatsby antes de ser el Gran Gatsby. ¿De dónde viene? Es una historia de migración, es una historia de todas estas personas que formaron los Estados Unidos, es una historia también del nacimiento del capitalismo voraz, pero sobre todo es la historia de un hombre construyéndose, a veces con mentiras, a veces escondiéndose. Es una historia, no necesitas haber leído El Gran Gatsby para disfrutar de este libro. Ojalá lo goces y aquí abajo en la descripción te dejamos el link para poder comprarlo. Gracias.